Bueno, como usted no estuvo ayer, no sé si quiere que le haga un resumen, si tiene alguna duda en particular sobre lo que hablamos ayer. No, digamos, como ya tengo yo una idea de cómo es el, el- como el tema de las clases, Ujú. digamos, cuando vamos a hablar sobre él y eso, se va a poner videos, que es cuando uno a veces se confunde. Sí, ese tema en particular, pues yo tengo que hacer un video al menos de explicando cómo se determina la Y, configuración RIS. sí, porque a veces, digamos, si normalmente uno ese tipo de cosas así, pero no, yo creo que, digamos, lo otro es, eh, pues, te hacen grupo. Sí, vean, por cada semana en la parte de evaluación dice qué cosas hay que presentar, ¿verdad? Normalmente va a ser el mapa conceptual, va a ser el glosario de conceptos y los ejercicios de práctica. Esos ejercicios van a ser en grupo, entonces cada grupo se organiza, si todos hacen todos o se reparten dos cada uno o no sé. Uno, tiene la idea de hacerlos y todos y comparar ahí, pero Sí, eso estar sería lo también como ideal hasta el, para para la idea es que esos uno. ejercicios tienen lo que más o menos ustedes deberían de ir aprendiendo. Uh-huh. Ujú. ¿No? Y lo otro era que, vamos, como tenemos lunes y martes seguido, vamos a empezar a contar de martes hasta el otro martes para el tiempo de entrega, ¿verdad? Es así. Sí, inclusive estuve pensando en que la fecha de entrega de esos documentos en vez de martes podría ser miércoles, porque inclusive el mismo martes va a quedar muy apretado. Entonces, que como que la semana va a ir de miércoles a miércoles en cuestión de entregas, pero el material va a empezar va a estar listo los lunes. Ok. Ujú. Estas son las dudas que tenía para aclararlos. Entonces, Ok, cuando quieran, si empezamos. quiere lo que podemos ver es rápidamente la presentación del Ajá. capítulo uno, porque este tiene que ver con un repaso, digamos, de Química General uno y algunas cosas de Química General 2. Entonces, para que usted vea que no se acuerda o que está dudoso y así podemos de que lo repase. Ahí. Ok, entonces voy a darle aquí compartir la presentación. Ahí la está viendo. ¿Ve la presentación? Está bien, súper bien, súper bien. Ok, ok. Entonces, este capítulo 1 sería como un capítulo cero en donde se refiere a conceptos de repaso de química general, ¿verdad? Entonces, más que apuntar a grandes rasgos, tal vez los títulos de las cosas y usted luego ahí va viendo si sí o si no, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en primera instancia viene la parte de la estructura atómica, ¿verdad? Pues yo esperaría que esto no haya ningún problema, ¿verdad? Que un átomo está formado por protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Que la carga positiva son los protones, la carga negativa son los electrones y los que aportan masa al átomo son los protones y los neutrones, ¿verdad? Entonces, la estructura atómica moderna, recordar la parte de número atómico y el número de masa, ¿verdad? Que el número atómico es igual al número de protones en un átomo y el número de masa representa la sumatoria de protones más neutrones, ¿verdad? Y todo átomo en la tabla periódica es un átomo neutro, por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. Donde varía es cuando tenemos iones Ajá. que se ganan electrones, entonces va a tener cargas negativas,
o se pierden electrones y va a tener carga positiva, ¿verdad? Entonces, eso es como, uno diría que debería todo el mundo de saberlo ya en este punto, pero hay detallillos que a uno se le pueden ir olvidando, ¿verdad? Esta parte Sí, tiene la ecuación de onda de Schrödinger, el cual define el comportamiento de los electrones, que se asemeja al de una onda. Esta ecuación también define los números cuánticos, ¿verdad? De un electrón en específico. Son 4 números cuánticos en donde cada electrón de todos los átomos nunca va a repetir los 4 números igual a otro. Máximo repiten 3, 1 siempre debe variar. De los 4 números cuánticos vamos a tener el número 1, que es el principal, el que define el nivel de energía. El segundo es el momento angular, el cual define el tipo de orbital en el cual está ese electrón. En el caso de los elementos representativos, en S y en P. En el caso de los de transición, en D, y en el caso de los tierras raras, en F. El tercer número cuántico se refiere a cuál suborbital se encuentra el electrón. Y el cuarto número cuántico, el spin, que es el giro que tiene el electrón, en un sentido o en el otro sentido. Entonces, recordar que ahí en el spin era, perdón, profe, ¿sí? el spin era el de 380 y 180, 120, y así era, ¿verdad? No, ese es el ángulo de la geometría molecular, ya eso es más adelante ya en una estructura. El spin es si el electrón si un electrón está solo en un suborbital, tiene un valor de +1/2. Y si el electrón está acompañado, es de -1/2. Ok, esos son solo esos dos números. Los orbitales C tienen forma esférica. Cada orbital cada orbital S tiene la capacidad de alojar 2 electrones. No es el único suborbital. El orbital S tiene un único suborbital que también se llama S. Estas son las formas. Lo único que va variando entre un nivel y otro es que la esfera es un poco más grande, pero van a ser exactamente con la misma forma de esférica. El principio de exclusión de Pauli menciona que no pueden haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Entonces, se pueden ir alojando y van a variar en al menos 1. Además, dice que cada suborbital puede alojar únicamente 2 electrones. No pueden haber más de 2. Un suborbital o tiene 0, o 1, o 2. Los orbitales P tiene 3 suborbitales y en cada uno caben 2 electrones. Por lo tanto, en el orbital P hay un total de 6 electrones. Cada suborbital tiene un nombre, sería el PX, el PY y el PZ. ¿Ok? Pues más o menos ahí ir repasando eso que se supone que se veía en química general 1. Aquí está un resumen de las configuraciones electrónicas, ¿verdad? Entonces, a partir de los números cuánticos se establece la configuración electrónica. ¿Qué es lo importante de la configuración electrónica? Que nos va a decir cuál es el número de electrones de valencia para un elemento. Entonces, al saber los electrones de valencia, esos electrones son los que van a llegar a unirse a otros elementos para formar enlaces químicos. Entonces, el hidrógeno, como vemos acá, solamente tiene un electrón de valencia que está en el 1s, ¿verdad? Entonces, él solamente puede formar un enlace. ¿Ok? Entonces, es importante saber el número de electrones de valencia para poder saber cuántos posibles enlaces puede generar un átomo. ¿Ok? O sea, en el caso del magnesio puede formar 12. El magnesio, sí, 2. Porque todo el nivel 1 está completo, todo el nivel 2 está completo y al final termina el nivel 3 solo con 2 electrones. Entonces él puede formar 2 enlaces. ¿Ok?
Entonces, eso es importante para saber más o menos cómo, al final, cómo formar las moléculas o las estructuras de los compuestos químicos. Cuando un elemento se enlaza, puede formar dos tipos de enlaces: enlaces iónicos y enlaces covalentes. En todo enlace químico va a haber cada enlace se forma con dos electrones. Estos dos electrones pueden ser compartidos o pueden ser donados o arrebatados, digámoslo así. En el caso del enlace iónico, el enlace que se forma provoca que uno de los dos se lleve los dos electrones y el otro lo pierda. Por lo tanto, se generan iones, ya sea catión o anión. ¿Ok? En este caso, en el enlace del cloruro de sodio, el sodio pierde el electrón y se convierte en el ion sodio, y el cloro gana el electrón y se convierte en el ion cloruro. ¿Por qué unos ganan y por qué otros pierden? Esto se mide con la fuerza de la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad define quién gana y quién pierde. A mayor electronegatividad, más fuerza para atraer electrones a su nube electrónica. O sea que el cloro es más electronegativo que el sodio. ¿Por qué gana uno? ¿Por qué pierde uno? ¿Por qué ganaría dos? ¿Por qué pierde dos? Depende del número de enlaces que quiera formar para cumplir con su octeto. ¿Ok? Entonces siempre el objetivo es formar un octeto. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Los enlaces iónicos no son un tipo de enlace muy común en química orgánica. Entonces, los que más nos van a interesar son los enlaces covalentes. El enlace covalente se da cuando el enlace entre los dos elementos no presenta uno muy electronegativo con respecto al otro. En el caso del cloro con el sodio, el cloro es muy fuerte para el sodio, entonces por eso se lo roba el electrón. En el caso de enlaces covalentes, no hay esa diferencia abrumadora para que le robe los electrones. Entonces se forma un enlace en donde comparten electrones. La forma de poder distribuir los átomos en una molécula se puede comenzar a analizar por el modelo de Lewis para enlace químico, ¿verdad? Que es al fin y al cabo generar la estructura de Lewis, ¿verdad? ¿Se acuerda más o menos el símbolo del elemento y los puntitos alrededor? Llegarlos. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno elemental es una molécula diatómica. Entonces, un hidrógeno se une al otro hidrógeno. Como tienen la misma fuerza de electronegatividad, ninguno le roba el electrón al otro, sino que lo comparten. Entonces, se va a generar un enlace covalente. Cuando las fuerzas son exactamente iguales, van a formar un enlace covalente no polar. Cuando alguno es un poquito más fuerte que el otro, se forma un enlace covalente polar. ¿Ok? Cuando se genera un enlace covalente polar, quiere decir que alguno atrae hacia él los electrones un poco más cerca que el otro. Cuando son iguales son covalentes no polares. Exacto. Ok. Otro ejemplo de un enlace covalente no polar es en el de la molécula diatómica del flúor. Ambos flúor se enlazan, forman la molécula de flúor y es un enlace covalente no polar. Para llegar a ser los 8 cada uno. Exacto. Ajá, como ambos están en el grupo 7 de elementos representativos, necesitan un electrón, lo comparten cada uno y al final queda con una capa exterior de 8 ambos y cumplen su octeto. El llegar al octeto es como un estado de estabilidad. Entonces llegan a un punto en donde no necesitan buscar generar otros enlaces.
Las moléculas orgánicas, por lo tanto, la gran mayoría van a formar enlaces covalentes. Aquí hay un ejemplo de una estructura orgánica, el etano. Está formada por 2 carbonos por 6 hidrógenos. Los enlaces entre carbono y carbono son covalentes no polares y los enlaces entre carbono e hidrógeno son enlaces covalentes polares, porque la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es diferente. Quiere decir que el carbono va a traer más. Hacia él los enlaces, los electrones de los enlaces con hidrógeno, sí. Una forma de resumir un enlace, que siempre el enlace está formado por 2 electrones, va a ser por una raya. La raya lo que hace representar es como si ahí estuvieran los 2 electrones. Es más fácil dibujar la raya que un montón de puntos. Sí. Ok. Igual, y van a formar la regla del octeto. Sí. Ahora, la regla del octeto induce a la idea de que todos tienen que formar un octeto de 8. Eso no es así. Los elementos del grupo 1 de representativos, en donde está el hidrógeno, el sodio, potasio, etcétera, ellos forman un octeto de 2 electrones, por decirlo así. Los del grupo 2, en donde está el magnesio, el calcio, berilio, ellos forman un octeto de 4. Los del grupo 3, en donde está el aluminio, el boro, forman un octeto de 6. Y todos los demás sí buscan hacer un octeto de 8. Entonces aquí algunos ejemplos de moléculas en donde cumplen con su octeto. Para poder hacer una estructura de Lewis adecuada, lo principal es determinar el átomo central. Normalmente el átomo central de la molécula es el átomo que está en menor cantidad, es el átomo menos electronegativo en la mayoría de las veces, pero lo más importante es que es el elemento que puede enlazarse más veces. Entonces, en el caso del metano, entre el carbono y el carbono se enlaza 4 veces, el hidrógeno 1. Entonces, por eso el carbono va a ser el centro. Entonces, siempre hay que buscar el centro como el átomo que se enlaza más veces. Eso iba a preguntar, estaba viendo ese bien. Sí, entonces, y el grupo 4, en donde está el carbono, es el que puede formar más enlaces. Entonces, por eso, el carbono siempre va a ser central. Luego el nitrógeno y luego el oxígeno. Esos son como los más comunes, ¿verdad? Los más comunes que van a formar átomos centrales. Quiere decir que casi el hidrógeno nunca va a ser un átomo central porque solo enlaza una vez. Cuesta mucho. De hecho, nunca va a ser central. Igual los halógenos, que son el grupo 7, nunca van a ser centrales. Ok. Cuando se enlazan 2 elementos, pueden compartir 2 electrones y forman un enlace simple. Pueden compartir 4 electrones, forman un enlace doble. Pueden compartir 6 electrones y forman un enlace triple. ¿Ok? Entonces, si hay posibilidad de que eso se dé. Había gente esperando y yo no sabía. Pero conecta una. Vamos a ver, denme un chance que hagan ingresar. Fijo, estaban esperando a otro lado. Mentira que se van a poner de acuerdo para meterse ahorita todos. Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se perdieron o hasta ahora pudieron ingresar? No, es que hasta ahorita puedo ingresar, es que no me salía como en el campus, digamos, que tengo una aplicación y no me salía ahí. Entonces fue que el director de carrera mandó el link. Ok. Ahí, no, está bien, estaba preocupado porque no, solo estaba Felipe. Claro. De hecho, yo creo que ya está metiendo porque ya el director ya mandó el coso al grupo. Ya.
Profe, sí, es que, bueno, yo sí me metí en el campus y no servía el link. Te decía, no nos dejaba meternos. Sí, le comentaba a Felipe que él sí estuvo desde el inicio, que me di cuenta unos minutos antes que decía a las 9 Ah, y lo corregí antitos de entrar, ¿verdad? Entonces seguro ustedes ya tenían el otro sí, que decía a las 9. podría ser. Ujú. Bueno, lo que estábamos haciendo era ver rápidamente la presentación de la presentación de esta semana. Ustedes tienen el grupo de WhatsApp que les hizo Edgar. Sí, profe. Yo no estoy en ese grupo, profe. No. Ya te meto, Feli. Linda. Sí, profe. Bueno, yo creo que voy a tener que ingresar yo porque para evitar que él esté incomodándolo, él teniendo que hacer los grupos o pasándole la información. Ahí después yo les paso el número para que me agreguen. Yo le voy a decir a Edgar que me agregue el grupo y así más fácil me comunico con ustedes. Bueno, lo que les decía, estábamos viendo la presentación. Esta primera semana, el capítulo 1 se refiere a una especie de repaso de conceptos de química general, ¿verdad? Entonces, viendo rápidamente, más que, como es un tema de repaso, algunas cosas, espero que muchas se recuerden y que pocas no se recuerden, ¿verdad? Pero cada quien debe definir si necesita repasar un poquito más, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos viendo ahorita era la parte de enlaces covalentes. Entonces, para resumir un poco lo que vimos anteriormente. Ubicándonos en la tabla periódica, ¿verdad? Y enfocándonos en elementos representativos, que son los elementos que nos interesan en química orgánica principalmente. Entonces, cada grupo de elementos representativo, su número corresponde también al número de electrones de valencia. Entonces, es importante saber cuántos electrones de valencia puede tener cada elemento para poder determinar cuántos enlaces debe formar para cumplir su octeto. Entonces ahí van varios conceptos que deben de ir anotando si no se acuerdan, ¿verdad? Electrones de valencia, configuración electrónica, elementos representativos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia y forman un enlace. Los del grupo 2 tienen 2 electrones, forman 2 enlaces. Los del grupo 3 tienen 3 electrones, forman 3 enlaces. Todo esto con el objetivo de cumplir un octeto, pero en estos 3 casos que mencioné, 1, 2 y 3, no forman octetos de 8. El del grupo 1 forma un octeto de 2, el del 2 forma un octeto de 4 y los del 3 forman un octeto de 6. Los del grupo 4 forman 4 enlaces y un octeto de 8. Los del grupo 5 tienen 5 electrones de valencia, forman 3 enlaces y un octeto de 8. Y los del grupo 7 tienen 7 electrones de valencia, forman un enlace y cumplen un octeto de 8. Entonces, eso es como resumen. Entonces, a partir de ahí, sabiendo electrones de valencia, sabiendo la configuración, empezamos a armar estructuras, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo de las estructuras de Lewis? Es importante repasar cómo hacer estructuras de Lewis, en donde el paso más importante es determinar el átomo central. ¿Qué características tenía un átomo central? El átomo central, normalmente es el que está en menor cantidad. El átomo central muchas veces es el menos electronegativo. Y el átomo central, que es la más importante,
es el que forma más enlaces, ¿ok? Entonces esas tres características, cuando vemos una fórmula molecular, es lo que hay que ver. ¿Cuál está en menor cantidad? ¿Cuál forma más enlaces? ¿Cuál es menos electronegativo? Y a partir de ahí coloco los electrones de valencia y comienzo a formar enlaces. En primera instancia se deben de formar enlaces simples. Si no se cumple el octeto, formo enlaces dobles. Y si no se cumple el octeto, formo enlaces triples. ¿Ok? Si tienen dudas con esto de las estructuras de Lewis, yo hice el cuatripasado un video de cómo hacer estructuras de Lewis y geometría molecular. Entonces, voy a pasarles ahora en el aula virtual, les subo el link para que lo vean, está en YouTube y pueden ver una manera de repaso si eso les genera duda, que creo que es un tema un poco complicado que podría alguno olvidarse, ¿verdad? Entonces pueden repasar eso. ¿Estamos? Si alguien tiene alguna duda, interrumpe y pregunta, porque no los estoy viendo. ¿Alguna duda? No, profe, no. Ok, está bien. No, bro, listo. Perfecto. Ok, entonces, iba por enlaces dobles. Un enlace simple es cuando se comparten, bueno, algo que ya habíamos dicho. Cuando se forman enlaces hay de dos tipos, iónico y covalente. El iónico es cuando un elemento es tan electronegativo que le roba los electrones al menos electronegativo. Y los enlaces covalentes se dan cuando no hay una diferencia tan abismal. Entonces, ninguno es tan fuerte contra el otro. Entonces, mejor comparten electrones. ¿Ok? En el caso de las estructuras de los compuestos orgánicos, siempre se van a generar enlaces covalentes. O sea, siempre se van a compartir electrones. Los electrones siempre los debe aportar ambos elementos. No pasa eso que un elemento con dos electrones se los da al otro, no. Siempre tiene que compartir. Entonces, si comparten dos electrones, enlace simple. Si comparten 4 electrones, enlace doble. Y si comparten 6 electrones, enlace triple. ¿Ok? Entonces, esas son estrategias para formar los octetos de los elementos. Simples, dobles y triples. ¿Ok? Entonces, el carbono es un elemento que se enlaza 4 veces y puede formar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, consigo mismo y con otros elementos. No hay ningún otro elemento en la tabla periódica que tenga tanta versatilidad como el carbono. Por eso hay un curso especial para el carbono. De hecho, de la tabla del montón de compuestos que existen en la actualidad, más del 95% son compuestos orgánicos a base de carbono. Entonces, por eso es tan particular y tan especial. ¿Ok? Entonces, enlaces simples, dobles y triples. Todo enlace simple se conoce con el nombre de enlace sigma. ¿Ok? Los enlaces dobles tienen un sigma y un enlace pi. Los enlaces triples tienen un enlace simple y un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ok? Entonces, los enlaces sigma siempre tienen que existir, pero no puede existir más de uno entre 2 elementos. Los enlaces pi puede que hayan, puede que no hayan. Pero cuando hay, puede haber 1 o 2. ¿Ok? Entre 2 elementos. Profe, Sí. en los enlaces triples era 2 sigma y un pi. No, un sigma y 2 pi.
Ok. ¿Y en los dobles? 1 y 1. Uno y uno, ok. Así veo menos azul, dijo, menos oscuro. ¿Está bien? Es que hice una mini para hacer estas conferencias y todo lo ubiqué muy bonito, pero ahí no hay luz, no me llega, me queda en la espalda. Entonces para las próximas espero moverlo. Es un foco ahí. Ok, ahora sí. Entonces, el importante aquí, la característica importante es la electronegatividad, ¿ok? El más electronegativo le roba al menos electronegativo, ¿ok? La escala de Pauling nos dice que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el flúor es el elemento más electronegativo. Esta acomodo relativo no involucra a los gases nobles, ¿ok? Lo que tenga el valor en sí no nos interesa. Si se fuera a ocupar, podríamos buscar la tabla y vemos los valores, ¿ok? Entonces, cuando hay diferencias de electronegatividad, enlace covalente polar. Están compartiendo electrones, pero hay uno más fuerte que el otro. Y cuando están compartiendo, pero las fuerzas son iguales, se forma un enlace covalente no polar. A mayor de diferencia de electronegatividad, más polar se vuelve el enlace. O sea, cuando algo es polar, quiere decir que hay una zona que se está enriqueciendo de electrones y hay otra zona que se está empobreciendo de electrones, por decirlo así. Entonces, por eso se forma un dipolo. Alguien más negativo con electrones y otro menos negativo sin electrones, pero sin romper el enlace. ¿Ok? Porque si se rompe, se convierte en un enlace iónico y genera cationes y aniones. El concepto de carga formal particularmente va a ser importante en estructuras iónicas, que no es en el caso del curso, y en resonancia, pero a los temas que se ven en el curso, en realidad podríamos no darle mucha importancia a este tema de la carga formal, porque casi siempre nos van a dar todos con carga formal igual a 0. Como no hay iones, ninguno va a tener una carga distinta. ¿Ok? Entonces voy a pasar por alto este tema y no entrar en tanto detalle como tal vez sí lo tiene el libro o como tal vez lo vieron en química general. Cuando hacemos una correcta estructura de Lewis, esto nos va a dar la posibilidad de generar estructuras moleculares. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer una distribución de los elementos alrededor de átomos centrales, en donde a veces solo hay una opción y a veces se generan varias opciones, y todas correctas, porque todos cumplen su octeto. Cuando esto ocurre, no es que una estructura esté correcta y la otra no, sino que se están generando isómeros estructurales o isómeros constitucionales, que quieren decir lo mismo. El concepto de isomería es muy importante. Isomería la vamos a ver durante todo el curso tomando varios criterios. En términos generales, un par de isómeros son estructuras que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente acomodo de átomos. Entonces, que podemos poner todos los carbonos, imaginémonos una estructura con 5 carbonos y alguien dice, voy a poner los 5 carbonos en fila. Ok.
Pero otro dice, no, yo no quiero ponerlos en fila, quiero formar como una estrella, como una cruz. Y también puede ser que al final todos cumplan su octeto. Esas dos estructuras serían isómeros entre sí. Misma fórmula molecular, diferente estructura. ¿Ok? Entonces, cuando vean el concepto, para que lo vayan entendiendo. Más adelante en el curso vamos a ver isómeros geométricos e estereoisómeros, que el concepto es un poquito más difícil de poder digerir. Por eso la primera parte que tiene que ver con isómeros constitucionales es importante que sí la puedan manejar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura como el etanol y el dietiléter. Ambas tienen 2 carbonos, ambas tienen un oxígeno, ambas tienen 6 hidrógenos. O sea, C2H6O. Estructuras con la misma fórmula molecular. Pero el acomodo de los átomos es diferente. En el etanol es carbono, carbono, oxígeno, como línea central, y en el dimetiléter es carbono, oxígeno, carbono. Entonces no es que una esté mala, sino que son dos estructuras diferentes. Ellos son isómeros estructurales. ¿Ok? Otro ejemplo acá. La fila central tiene carbono, carbono, nitrógeno en la etilamina y en la dimetilamina, carbono, nitrógeno, carbono. Vean que el carbono es del grupo 4. En todos los ejemplos siempre está enlazado 4 veces. El nitrógeno es del grupo 5. Está enlazado 3 veces. O sea, siempre hay que respetar el octeto, porque si no nos podemos volver locos inventando estructuras que no hay manera que existan, porque no cumplen con la regla del octeto. ¿Ok? Entonces eso es importante respetarlo. Cuando uno dibuja estructuras químicas, en química orgánica, existen varias formas de poderlo establecer. Una de esas se llama las fórmulas condensadas. Las fórmulas condensadas es esta manera que viene acá en la presentación, en donde tiramos todos los enlaces de cada átomo. Cuando la estructura es pequeña, la fórmula condensada pues se vuelve muy atractiva, pero cuando son moléculas más grandes, estar dibujando todos los hidrógenos, que normalmente es el elemento más abundante, pues se empieza a incomodar y uno se empieza a alerdear. Entonces, es una forma en que uno poco a poco tiene que ir dejando de dibujar. Vean, por ejemplo, el hexano. Mientras uno dibuja estos 14 hidrógenos, dura mucho, ¿verdad? Entonces, es una forma que uno al inicio, por cierta inseguridad, comienza a hacerlo así, pero poco a poco tiene que ir dejándola de utilizar. Para sustituir esta forma de dibujo, se utiliza la estructura que está acá en la parte inferior derecha, que solo se ve como unas montañitas. Estas montañitas se conoce como estructura angular o estructura zigzag. ¿Ok? Entonces, van a ver ustedes que en los libros de química orgánica no se dibujan todos los carbonos, todos los hidrógenos, sino solo los elementos diferentes a carbono e hidrógeno. ¿Cómo se representan los carbonos e hidrógenos? En una estructura de zigzag, cada carbono representa las esquinas y la pendiente de cada montañita, por decirlo así. Me comentan ahí que escuchan un televisor o una radio, en mi caso no es, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Muchas gracias.
Entonces, en esta estructura de zigzag, cada esquina representa un carbono y cada pico representa un carbono. Entonces, vean acá cómo hay 6 carbonos, los mismos del hexano. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Los hidrógenos no se dibujan porque son muchos. Si están unidos a un carbono, los hidrógenos se omiten del dibujo. Y alguien se preguntará, ¿y entonces cómo sé yo cuántos hidrógenos son? Entonces, por ejemplo, el carbono que está en la esquina de la izquierda, él se une a otro carbono. O sea, solamente un enlace se representa. Eso quiere decir que le faltan 3 enlaces, porque el carbono debe cumplir su octeto con 4 enlaces. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos van ahí? 3, que son los 3 enlaces que hacen falta. Los carbonos del centro tienen 2 enlaces, uno para un lado y otro para el otro. Le hacen falta 2 enlaces, por lo tanto, tiene cada uno 2 hidrógenos. Entonces, esta es la manera de dibujar en forma de zigzag. Es mucho más rápida y es mucho más versátil. Ahí poco a poco, conforme van haciendo estructuras, ustedes van acostumbrándose. ¿Ok? Entonces aquí viene, en el libro van a encontrar como ese paso a paso, cómo empezar a dibujar o leer o entender este tipo de estructura. Algo importante, en una estructura de zigzag, los oxígenos, nitrógenos y cualquier otro elemento se tiene que dibujar, y si están algún hidrógeno enlazado a este elemento, ese hidrógeno se tiene que poner. O sea, nunca va a haber una O sola. Va a estar como un OH. ¿Ok? O nunca va a haber un nitrógeno solo, va a estar como un NH2, ¿ok? Entonces eso es algo importante a recalcar. Entonces ustedes deben de poder llegar a hacer una estructura a partir de una fórmula o determinar la fórmula a partir de una estructura. Entonces, por ejemplo, este compuesto que está acá, ¿quién me puede decir cuál es su fórmula molecular? Así viéndola. Bueno, supongo que podrían escribirla en un cuaderno. ¿Cuál es la fórmula molecular de este compuesto? Vamos a ir paso a paso. ¿Cuántos carbonos tiene? Cinco. Exacto. 4. No, 5. 5 carbonos, ¿ok? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6. No. Recuerden, cada carbono debe cumplir con 4 enlaces. Entonces, los de la esquina de la izquierda, cada uno de ellos tiene 3. Entonces ya ahí van 6. 12. Vamos a ver. 3, casi, casi. Si no existiera el cloro, tendría 12. Ahora, puede ser que diga usted, ese carbono que está con el cloro debería tener 4 enlaces, tiene uno un carbono y no tomo en cuenta el del cloro. Pero sí tiene un enlace con cloro, entonces cada cloro sustituye un hidrógeno. Entonces tenemos C5H11Cl. Esa sería la fórmula molecular. ¿Lo vieron todos? Señor. ¿Alguno tiene una duda? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? C5H11Cl. Sí, profe. Ok, muy bien. Seguimos.
Entonces, es una manera de empezar a ver una estructura y determinar la fórmula molecular. Podría parecer un ejercicio un poco muy sencillo, pero hay que empezar por esa parte tan sencilla, ¿verdad? A veces queremos correr antes de caminar o caminar antes de gatear y no, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Entonces, primero poder determinar fórmulas moleculares y ya para la siguiente, no, dentro de 2 semanas, creo, ya vamos con la parte de nomenclatura, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 semanas para poder familiarizar nuestro ojo, reconocer cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos, y dentro de 15 días darle nombre a esas estructuras, ¿ok? Entonces vamos a ir ahí paso a paso. Otro concepto importante, principalmente para el final de este curso, es la resonancia. Yo que he dado química general es un tema que dejamos por fuera. Debería verse en química general. O si se ve muy, muy por encima, muy a la carrera, y realmente es un tema importante. El concepto de resonancia es cuando tenemos 2 o más estructuras de Lewis para una fórmula molecular, en donde lo que está variando es el número de electrones en los enlaces. No son isómeros, porque en los isómeros, recuerden, en un caso el oxígeno estaba entre los 2 carbonos y en el otro solo a la par de 1. No, todo el acomodo de átomos es igual, pero en algún caso hay un doble enlace y en otro caso hay un enlace simple. Entonces, hay un movimiento de electrones. Cuando 2 estructuras son iguales, a diferencia de su, el número de electrones y se consideran correctas, se conocen como estructuras resonantes. Ambas moléculas o ambas estructuras existen al mismo tiempo. O sea, una pasa a la otra y se devuelve a la primera y está en ese movimiento. La resonancia es como una cuestión viva de la molécula. Los electrones están pasando de una estructura a otra y mantiene esa parte viva de la estructura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura acá en donde el carbono está cargado positivamente, el oxígeno está cargado negativamente y a la par otra en donde no aparecen los iones, pero sí hay un doble enlace. Esas 2 estructuras están acomodados todos los átomos en el mismo orden y todos tienen el mismo número de electrones. La diferencia es que una está ionizada y la otra no. Ambas son estructuras resonantes de ese compuesto que sería el formaldehído. ¿Ok? Entonces, va a ser muy importante ese tema en la parte de compuestos aromáticos. ¿Ok? La estructura de resonancia del benceno. Tenemos varias estructuras aceptadas por procesos de resonancia. ¿Ok? Entonces, el concepto de resonancia. ¿Qué ventajas tiene la resonancia sobre una estructura que no presenta resonancia? Principalmente es un efecto de estabilidad. Si una molécula puede tener 2, 3, 4 estructuras resonantes, eso es un sinónimo de una molécula muy estable. De una molécula que va a resistir ataques de reactivos. Entonces, particularmente en el caso del benceno, nos interesa porque el benceno es una molécula o son compuestos muy estables. Entonces, cuando lleguemos al tema de resonancia, que es el último tema de aromáticos del curso, vamos a retomar un poco la resonancia. ¿Ok?
Pero sí es importante que cuando lleguemos a ese punto y hablemos de resonancia, ustedes se acuerden qué quiere decir resonancia. ¿Ok? Aquí habla de varias reglas de resonancia, no voy a entrar en ese detalle, ustedes las verán y estudiarán en más detalle. ¿Ok? Moléculas que tienen azufre y fósforo, no es mucho el caso en compuestos aromáticos. El azufre y el fósforo pueden expander su octeto, que eran átomos que pueden tener un octeto de 10 o de 12 electrones a su alrededor. ¿Ok? Entonces, recordar ese detalle con el azufre y con el fósforo. En el caso del azufre, los compuestos tioles, tioéster o tioéteres son compuestos orgánicos, y en el caso del fósforo, principalmente los fosfatos del ATP, etcétera, o fosfoglicéridos o fosfolípidos que utilizan fósforo. Entonces, esos son algunos compuestos orgánicos que tienen estos átomos. Ahora, la parte más importante del repaso es esta, la geometría molecular. Entonces, después de hacer una estructura de Lewis adecuada, podemos determinar su geometría molecular. Entonces, si se recuerdan de química general, habían varios tipos de geometrías que se llamaban AB2, AB3, AB4, etc. Entonces, es importante repasar un poco esa parte. Cada fórmula molecular tiene características, nombre, ángulo, principalmente. Entonces, si ustedes definen que el metano es una estructura tetraédrica, como en este caso, automáticamente debe tener 4 enlaces simples a su alrededor y un ángulo de 109,5. Entonces, es importante repasar el concepto de geometría molecular. Les repito, hay un video que ahora yo les subo el link en donde yo explico más o menos paso a paso cómo elegir correctamente una estructura de Lewis y una geometría molecular. Ese lo hice para los chicos de general, pero como estamos en repaso, les podría servir. ¿Ok? Continúo. Aquí está un resumen de las geometrías que nos interesan en química orgánica. Tetraédrica, por supuesto. Angular, en el caso de que el oxígeno sea átomo central. Alcoholes y éteres. Pirámide trigonal, en el caso de que el nitrógeno sea central. Ejemplo en las aminas. ¿Qué más? Trigonal plana, en el caso de dobles enlaces. Muchos compuestos orgánicos tienen doble enlace, los alquenos, los aldehídos, las cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, todos tienen esa forma. Estructuras lineales, como en el caso de los enlaces triples, de los alquinos o los nitrilos. Entonces son geometrías que es importante y que la próxima semana va a ser importante que ustedes tomen en cuenta para el primer mapa mental, que va a ser de grupos funcionales, y van a tener que poner las características. Entonces va a ser importante este repaso para ese momento. ¿Alguna duda? ¿Voy bien? ¿Muy rápido? Todo claro, profe. Sí. Bueno. Todo claro. Perfecto. Está bien, profe. Ok, seguimos. Otro concepto, el de polaridad. ¿Ok? Polar o no polar. Normalmente lo confundimos con el enlace covalente polar y no polar. Y no es lo mismo. ¿Ok? Hay moléculas polares y todas deben de tener enlaces covalentes polares. Hay moléculas no polares y algunas tienen enlaces covalentes polares. Entonces no hay una regla que diga si tengo un tipo de enlace covalente, así va a ser la polaridad. Para definir si una molécula es polar, es muy sencillo. Hay dos criterios. El primero, nos vamos a enfocar en el átomo central.
Digamos aquí en este que está acá, el dióxido de carbono. El carbono es el átomo central. ¿Por qué es una molécula no polar? Bueno, por los dos criterios. Número uno, si el átomo central tiene un enlace, tiene un par de electrones sin compartir, o dos, automáticamente es polar. Entonces, en el caso del carbono, del dióxido de carbono, el carbono no tiene pares de electrones sin compartir. Lo tienen los oxígenos, pero el carbono no. Entonces, el primer criterio dice sería no polar. El segundo criterio es, si los átomos alrededor son diferentes entre sí, polar. En este caso son dos oxígenos, son iguales, no polar. ¿Ok? Entonces, esos son los dos criterios para saber si una molécula es polar. Se les escucha cortado, disculpe. Ok. Bueno, ojalá que en la grabación nos haga cortado, ¿verdad? Eso es número uno. Y número dos, voy a repetirles. Entonces, para definir una molécula polar o no polar, hay que aplicar dos criterios. El primero, si el átomo central no posee pares de electrones sin compartir, entonces tiende a ser no polar. O sea que si los tiene, automáticamente ustedes dicen polar, sin importar qué hay alrededor. Si no los tiene, como en este caso el dióxido de carbono, que no los tiene, me fijo cuáles átomos están enlazados al carbono. En este caso son dos oxígenos. Como son iguales, no polar. Si fuera diferente alguno, sería polar. ¿Ok? Entonces, creo que es muy sencillo. Por ejemplo, acá, el diclorometano. El carbono no tiene electrones sin compartir, entonces tiende a ser no polar. Pero los elementos alrededor hay dos tipos, cloros y hidrógenos. Por lo tanto, polar. Si todos hubieran sido hidrógenos, no polar. Si todos hubieran sido cloros, no polar. Pero al haber dos tipos, polar. ¿Ok? Ahora, entre polar y no polar, no es tan sencillo como clasificarlos en estas dos características. La mayoría está en el centro. No es ni tan polar y no es ni tan no polar. De hecho, es un concepto de comparación. Si yo comparo el dióxido de carbono con el diclorometano es polar, más polar que el otro. Pero puede haber otra molécula, por ejemplo, etanol, es más polar que el diclorometano. Entonces, siempre el concepto de polaridad se basa para una comparación, porque no es tan sencillo como que uno diga todo lo polar tiene las mismas características. Y les voy a poner un ejemplo. El agua es polar. Entonces, como dice la frase, igual disuelve igual. Entonces, si el agua es polar, debería disolver a todo lo polar. Pero no es así. El agua disuelve lo que es muy polar. En este caso, diclorometano, si yo lo coloco con agua, a pesar de que el diclorometano es polar, no se va a disolver en agua, porque no es tan polar como el agua. Lo que quiero decir con esto es que el criterio de polaridad no es algo absoluto. Siempre es relativo cuando comparo una cosa con otra. ¿Ok? Pero sí es bueno definir si una molécula es polar o si es no polar. ¿Ok? Está larga esta presentación. Bueno, este concepto de flechas curvas va a ser muy importante cuando veamos mecanismos de reacción. ¿Qué es un mecanismo de reacción? Es la manera de explicar el movimiento de electrones y de átomos para que una reacción transforme los reactivos en productos.
Estamos acostumbrados a poner A más B me da C. Bueno, el mecanismo me explica cómo A y B se transformaron en C. ¿Ok? Entonces, se hace mediante estas flechitas que aparecen acá. Esta flechita curva es significativa de un mecanismo. Esta flecha que está por el bromo está indicando que los dos electrones que unen carbono y bromo se están yendo al bromo, porque vean que la punta de la flecha dirige hacia el bromo. Entonces, los electrones... Profe, yo creo que otra vez se le está quedando pegado. No sé si es solo a mí. No, yo creo que sí, porque sí me sale un anuncio. Le quedó pegada la explicación. Ok, La otra flecha. vez. Ok. La flecha, igual ahí vamos a ir viendo conforme avanzamos en las clases cómo se puede ir haciendo. Pero una raya representa dos electrones, ¿verdad? Eso es un enlace. ¿Me escuchan? Listo, ahí sigue. La pantalla no está compartida. Ahora se quitó la pantalla. Ya, ahora sí. Sí. Listo, y ahora sí. Ok. Ahora sí. Muy bien, lo que estaba diciéndoles. Un mecanismo de reacción es una explicación de cómo se mueven los electrones y los átomos para explicar cómo se dio una reacción. En realidad esta parte es muy teórica porque nadie ha visto un mecanismo, sino que es una cuestión que se fundamenta en las teorías, en las leyes de la química y al final y al cabo pues ha entrado en un proceso de discusión y se acepta como cierto, ¿verdad? Entonces, las flechas van a representar un movimiento. Esa flecha que aparece desde esa raya está indicando que los dos electrones que une el carbono con el bromo están dejando de formar ese enlace y se los está llevando el bromo. ¿Ok? Entonces, estaban formando un enlace covalente, el bromo se robó, se llevó esos electrones y vean que quedó como un anión. Y el carbono que formó ese enlace perdió su electrón y quedó cargado positivo. Entonces, este movimiento explica cómo a partir de un bromuro de alquilo se forma un carbocatión y un ion bromuro. ¿Verdad? Entonces, es algo que vamos a ir viendo con todos los mecanismos. Aquí tenemos otro. ¿Qué quiere decir esta reacción, este mecanismo? Que el ion hidroxilo, estos dos electrones del ion hidroxilo, están atacando al carbono, ¿verdad? Y que el enlace carbono-bromo se está rompiendo y los electrones se los lleva el bromo. Entonces, ven, no es solo decir que A más B produce C más D, sino que se está diciendo quién se acerca, a dónde se acerca, dónde se rompe el enlace, quién se lleva los electrones. Más o menos. En el segundo que está aquí abajo, el oxígeno del agua, los dos electrones se acercan al hidrógeno y se rompe el enlace hidrógeno-bromo y el bromo se lleva los electrones. Entonces se generó el ion hidronio y el ion bromuro. ¿Ok? Más o menos. Entonces, es importante que ustedes puedan, cuando vean un mecanismo, es como aprender a leer. Es una nueva manera de lectura. Cuando vean el mecanismo, no solo vean A más B, sino ustedes puedan como interpretar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? A veces se me asemeja a mí como esas películas cuando, no sé, alguien que está investigando ve cosas que los demás no ven. Bueno, eso se están convirtiendo ustedes. Ustedes ahora están viendo cosas de más
al ver un mecanismo de reacción, al poderlo reproducir. ¿Ok? Este otro ejemplo, el doble enlace, el enlace pi del carbono-carbono, está dirigiéndose hacia el hidrógeno, provocando la ruptura del enlace hidrógeno-bromo, y el bromo se deja los electrones y genera este producto. Entonces, bueno, no sé si será mi caso, que pues soy muy fanático de esto y a mí realmente me encanta poder entender estas cosas. Yo espero que ustedes le encuentren el gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego cuando lleguen a cursos más avanzados, como farmacocinética, como farmacología, no se trata solo de por qué un fármaco hace una cosa o la otra, sino explicar por qué, en qué punto actúa, por qué, inclusive, por qué hay contraindicaciones, por qué hay interacciones con otros fármacos, porque las reacciones químicas están ocurriendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto es poder tener esa visión, ¿verdad? Esa es la idea. Esperemos que poco a poco ustedes vayan afinando el ojo y puedan ir viendo esto. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Por el momento no. No. Entonces, bueno, voy a dejar esto hasta acá porque ya es bastante. Lo que queda es el concepto de ácido base, que yo sé que han visto bastante con sus profesores de química por General 2, ¿verdad? Con Amey o con don Armando, ¿verdad? Creo que lo tienen que repasar. En analítica, si ya llevaron, cuando lleven, es importante ácido base, importantísimo. Entonces, repásenlo. De esta primera parte no hay mapa mental, pero para el próximo sí hay de grupos funcionales. Ahí van viendo los videos y demás. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, No. entonces esta semana no tenemos que entregar mapa mental ni... No, el primero es el de grupos funcionales, que es para que lo empiezan a hacer la próxima semana y lo entregan a la siguiente. Ayer hablamos, que dicho que me acordé, ayer hablamos de poderlo pasar a martes, ¿verdad? La entrega de los documentos. Bueno, inclusive lo pensé y creo que lo mejor es a miércoles, porque si todavía el martes me hacen alguna pregunta, no tienen mucho chance. Entonces, creo que a miércoles a la medianoche es suficiente para entregar las actividades. Entonces, las clases se van a subir de lunes a lunes, pero ustedes tienen que entregarme los documentos de miércoles a miércoles, por decirlo así. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, no sé, si dejamos... Profe, Sí, dime. Los mapas mentales, los mapas conceptuales, ¿podemos hacerlos digitales o tienen que ser a mano? Como gustes. Se suben al correo o a semanas de correo, Okay. al campus. No, todo va a ser en el campus. Cada semana yo voy a subir o voy a colocar una pestañita en donde ustedes van subiendo la actividad, ¿verdad? Que es una cuestión de tareas. Entonces suben cada tarea para que todo quede en el campus y así queda evidenciado. Perfecto. Ok. Entonces, Profe, perdón, vieras que a mí no me sirve el campus, digamos, si no fue porque Angie me mandó el link, no me puedo conectar de ninguna manera. Ok, bueno, el lunes, lo que nos explicó don Edgar, bueno, no, eso fue con los de la mañana, que se metió un montón de gente. Igual este horario, hay mucha saturación. Hoy de 3 a 6 no iba a funcionar porque estaban haciendo pruebas de no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo espero que eso sea esta semana y que ya ustedes puedan ingresar normalmente, ¿verdad? Igual, es un asunto que si persiste o no,
no es algo que yo pueda resolver, ¿ok? Entonces, lo antes posible será que hables con Edgar o que te comuniques con los de TI para que se lo resuelvan rápido. ¿Está bien? Gracias. Ok. Igual, si alguien ocupa el libro versión digital, me escriben y yo se lo envío al correo junto con el contacto de los que lo venden en físico, ¿verdad? Y yo se los estoy enviando entre hoy y mañana. ¿Está bien? Entonces, nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes. Cualquier duda en el foro, yo voy a estar contestando y ahí vamos saliendo adelante. ¿Ok? Profe, muchísimas gracias. Bueno, Profe, gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Profe, una Sí. pregunta. Dime. ¿Usted de pura casualidad ya subió ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, usted ya de pura casualidad subió un video que dijo que iba donde se explicaba lo de los mapas mentales. No, porque como esta semana no había, no lo subí, pero lo voy a subir mañana para que los tengan de una vez. Ok, gracias. Ok, chao. Chao, profe, buenas noches. Chao.